Bienvenidos a este espacio de lectura. Puedes disfrutarlo mientras te preparas para dormir o mientras realizas actividades en casa. Tu apoyo es vital para mantener este contenido activo y lograr que llegue a más personas, especialmente estudiantes en formación en el área de la literatura. Por ello, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario y activar el pulgar arriba para apoyar este proyecto. Gracias por escuchar. La historia comienza ahora. En el episodio de hoy escucharás la segunda novela venezolana, publicada de forma anónima por entregas en el periódico El Repertorio en el año 1844. El texto ha sido ligeramente modernizado con el único propósito de mejorar su comprensión, respetando el sentido y el espíritu de la obra original. Amelia. Leyenda original. Capítulo 1. A principios del siglo XVIII, la entonces pacífica ciudad de Caracas, sin recuerdos de lo pasado, sin pretensiones para el porvenir, dormía tranquila el sueño estúpido de la ignorancia. Absolutamente incomunicada con los pueblos de Europa, gracias a la absurda política del gabinete español, ni aún sospechaba siquiera los movimientos convulsivos que agitaban el antiguo continente. Como un peñasco inerte en la ribera, vegetaba indolentemente, sin conciencia de los borrascosos turbiones que azotaban los mares que a su vista se dilataban. Una obediencia ciega a la majestad del rey Felipe V, sentado entonces en el trono de España, y a las autoridades que mandaban en su nombre, contracción casi exclusiva al ejercicio de una religión viciada con 1000 supersticiones, ninguna instrucción, y costumbres tales, cuales pudieran existir en un pueblo en que alguna mal poseída ciencia constituía el monopolio de muy contadas personas. Tal es el cuadro que representa la época, tal es el escenario a donde trasladaremos a nuestros lectores. Habría parecido imposible que de las cenizas de esa generación brotaría más tarde la heroica y denodada que emprendió la noble, cuánta difícil tarea de conquistar su independencia, y que sentada sobre los restos de los pabellones españoles, escribió el código famoso de sus libertades. Caracas adormecida como el esclavo, sobre los toscos eslabones de la cadena que arrastraba, se curaba muy poco del cultivo de su inteligencia. Destinada solo a satisfacer los más ligeros caprichos de su señor, apenas la quedaba tiempo para sacudir el polvo a antiguos papeles de nobleza, ocupación no descuidada entonces de la clase principal de su heterogénea sociedad. Era costumbre en el país, si hemos de prestar ascenso a la voz apagada de nuestras oscuras tradiciones, reunirse gran número de personas en el recién construido puente de San Pablo, cuando los rayos del sol, que se escondía en occidente, venían a morir en la colina del Calvario. Atraída sin duda por el instinto de la novedad, que presto se abre camino por entre las sociedades sin vida y sin acción, en las que el hecho más insignificante viene a ser un acontecimiento, se paseaban en distintas direcciones. Iban y venían por el piso artificial que sobre las aguas del modesto Caroata acababa de levantarse a uno y otro lado del puente crecían y se extendían espontáneamente 1000 árboles distintos, figurando dos bellas alamedas, vírgenes todavía a la acción destructora de la mano del hombre. Se había desviado de la multitud alegre y risueña 2 hombres, que con pasos mesurados descendían por una de las muchas veredas, que partiendo de las extremidades del puente, encaminaban hacia el río. Por su acción, sus movimientos, por la sorpresa que dibujaban en el rostro del uno las palabras de su interlocutor, pudiera venirse en conocimiento de que algún asunto de no pequeña importancia los ocupaba. Guillermo, decía uno de ellos al otro, conocéis el prestigio de que gozo en toda la ciudad, sabéis hasta dónde alcanza mi valimiento para con el maestro de campo don Nicolás de Ponte, nuestro ilustre gobernador, y sabéis también que nunca serán demasiadas mis pretensiones, atendida la sangre azul que corre por mis venas. ¿Y bien?, contestó Guillermo, impaciente ya por saber a dónde iba a parar tan poco modesto exordio. 10 años hace que perdí a mi muy amada esposa doña Francisca de Valdivieso, vuestra prima, y en todo este tiempo, ni las caricias de esa hija que idolatro han podido llenar el vacío que es de presumirse. Mi prima era tan amable. Pues bien, quiero llenar ese vacío, quiero casarme. Cierto.
exclamó Guillermo mirando con asombro a su interlocutor. Habéis olvidado muy pronto la memoria de... No, al contrario. Por tenerla tan presente, es que estoy siempre sintiendo la necesidad de una compañera. Además de que, si yo le juré amor eterno y que nunca sería sustituida con otra, esto se entiende mientras ella viviese. Una vez muerta, faltó la condición. Sin embargo, me parece. ¿Os parece poco 10 años? Ni la famosa Troya pudo resistir más, y eso que mi corazón no tiene murallas para los tiros del amor. Bien, si estáis tan resuelto, no me parece difícil la empresa, especialmente donde hay tantas acechando un. Pues bien, quiero ser franco, pienso en vuestra hermana, ¿es también de las que acechan? Me insultáis, señor, dijo Guillermo con aspereza. Sabéis que su decoro. Por eso la he elegido. Ya veis, continúa el desconocido personaje, que esto se conforma bien con vuestros planes. Ya vais a ser mi yerno, yo seré vuestro cuñado. Esto tiene además la ventaja de que los matrimonios se quedan en la casa, la sangre sigue corriendo limpia y pura, y se evita que alguno de esos miserables pretenda vestir de luto a toda una familia. Porque, es preciso confesarlo, cuando las mujeres pasan de cierta edad sin casarse, quedan muy expuestas a contraer un matrimonio desventajoso, ¿queréis decir? Pues, decía yo que. ¿Y estáis seguro de que mi hermana consentirá? Eso es precisamente lo que trato de averiguar. Pero de todos modos, yo cuento con vuestra influencia. Si ella resistiere, vos sois su hermano mayor. Vuestros padres les impusieron entera obediencia a vuestros mandatos, y en nuestra familia es de ley que la voluntad de los padres se cumple religiosamente. Yo espero, señor, dijo Guillermo como cediendo por fuerza a las consideraciones debidas a su futuro suegro, que no habrá necesidad de violentarla. Es tan buena mi hermana, que casi puedo aseguraros su consentimiento. Eso, por una parte, y por otra, que mis méritos no son para despreciar. Nada contestó Guillermo a las palabras del franco interlocutor, que de tan sin rebozo manifestaba la alta idea que de sí mismo tenía, y luego echando una mirada hacia el puente. Bien, esta tarde exploraréis el campo. Mi hermana vendrá, como costumbre, a tomar aires en este sitio. No se hará esperar largo tiempo. Hablemos, entre tanto, de mi Amelia. Oh, Amelia. ¿Cómo os ama? Decía el sectario de la poligamia con voz complaciente, como el que trata de ganarse la voluntad de quien puede estorbar sus planes. No es mucho que ame a quien la adora. ¿Y sabéis lo que me ha ocurrido? Si vuestra hermana consiente, lo que Dios permita, nuestras bodas pudieran celebrarse el mismo día, ya para entonces habrá venido Carlos, mi sobrino, que hace 6 años fue a completar su educación a la península y llega de un momento a otro. Guillermo hizo un movimiento de desaprobación, fijando los ojos en su interlocutor, como para conocer el efecto de las palabras que iba a decir. Continuó. Necesariamente, dijo el desconocido personaje, comprendiendo el misterio que encerraban las palabras que acababa de oír. Una joven de juicio y de talento, que conoce los riesgos de la carrera que va a emprender, tiene motivos para conservar un retrato que no es el de su futuro esposo, dijo Guillermo, inclinando y alzando alternativamente la cabeza y fingiendo en los labios una falsa sonrisa. Para llevarlo siempre consigo en la presencia misma del que va a ser su esposo, No estaba en los intereses bien entendidos del padre de Amelia alimentar en Guillermo la desconfianza, justa en la apariencia, por lo menos, que el amor de su novia le inspiraba, importable, por el contrario, desvanecerla, pues seguro estuviese de su bella. Tanto más diligente sería en facilitarle los planes que aquél tenía en mientes, como atrás dejamos apuntado. Así, para tranquilizar, le ocurrió a un expediente, que en los tiempos a que nos referimos, era de un frecuente uso. Vamos, contestó.
Ya veo que andáis celoso por demás, la chica os ama con delirio. A falta de pruebas, os diría que yo lo mando y eso basta. Os engañáis, señor. El amor no manda, se inspira. Eso es que vos y vuestros imitadores no habéis podido comprender. El amor, como las grandes pasiones cuando se hacen exclusivas, subyuga y domina, y el hombre queda convertido en instrumento. Alguna vez será susceptible de una moderada dirección, de un mandato absoluto, jamás. El amor no es el bajel, el amor es el que lo mueve. ¿Qué es eso de vientos y de bajeles? Preguntó el desconocido algo sorprendido, como quien ve amenazados sus dominios. ¿A dónde iríamos a parar con semejantes doctrinas? Si con ese derecho absoluto que tiene uno sobre sus hijos se ven tantas cosas. No, sino, ándese uno con vientos y verá qué tal le sienta. No pretendo yo, señor, haceros cambiar de opinión, pero sí debéis entender que, al consentir en unir mi suerte a la de vuestra hija, no ha sido, por cierto, confiado en la autoridad de un padre que, cuando no es afectuosa, jamás toca al corazón. Aquí llegaban nuestros dos personajes, cuando vieron que se dirigía hacia el puente una mujer, joven todavía, acompañada de otra de más avanzada edad, que por el aire de sumisión que en su exterior se notaba, bien claro era de inferior jerarquía. Guillermo, dijo entonces el desconocido personaje, dejemos para después tan ingrata discusión. Ved que ha llegado ya la persona que esperábamos. Y esto diciendo se encaminó con paso tímido hacia el blanco de sus pretensiones. Siguió Guillermo, y luego que le hubo dejado a orilla del terreno en que vuestro desconocido iba a aventurar su trémulo pie, se perdió en la multitud, donde ahora no nos importa seguirlo. Capítulo 2. Antes de referir a nuestros lectores la entrevista de los dos personajes que tenemos en el puente, quisiéramos presentarles sus retratos. Don Alfonso de Salazar, así se llamaba el pretendiente de la hermana de Guillermo, era un hombre como de 50 años. Perteneciendo a una de las más distinguidas familias que cambiaron su patria de españoles por un pedazo de tierra sin nombre en el nuevo continente, gozaba en el pueblo de cierto respeto y consideración tradicionales. Terco y obstinado en demasía, como son todos los hombres desde que llegan a cierta edad, especialmente los que, por consideraciones que no es del caso explicar, se creen con derecho a hacer prevalecer sus opiniones sobre la de los demás, era difícil desviarlo de la senda que una vez había tomado. Con una convicción asaz pronunciada, de su esclarecida procedencia, para él no había más gentes que las de sangre azul, como entonces se decía, los que no tenían la fortuna de presentar un título entre sus antepasados con él perdían su tiempo. Era hombre que sabía de memoria las machas de la familia M, los blasones de la N con la cual tenía deudo inmediato. Por supuesto que para don Alfonso la tierra estaba en un tranquilo y nunca interrumpido reposo, y el sol andaba a más y mejor por los espacios del cielo, porque en punto a libros, si prescindimos de Tomás de Kempis y algún otro de la misma escala, nuestro héroe estaba, como decía el de sus inferiores, por conquistar. Honrado a carta cabal, no se hubiera podido decir de él, sin grave detrimento de la justicia, que no jugaba limpio, pero avaro, como desgraciadamente se torna el corazón luego que abandona el sistema de creerlo todo para adoptar el de no creer nada, solo los principios de una religión, con respecto a la cual no admitió nunca polémicas, hubieran podido arrancarle una limosna para el mendigo que con voz suplicante la demandaba en sus puertas. Una casaca de extraordinarias dimensiones, y en la que una mano ociosa se entretuvo bordando y recamando de seda, apuntado el sombrero y calado hasta las orejas, una cabellera salpicada toda de blancos y menudos polvos, calzas cortas y terminado en la rodilla con dos grandes hebillas de oro, que competían en brillo con las que sobre sus zapatos descansaban, y una rica espada pendiente del cinto tachonado de plata, componían el arreo de tan grave personaje. Con respecto a la dama, nuestros lectores pueden imaginar una mujer como de 25 años, de más que mediana robustez. Su color sonrosado, su mirar indiferente, de aquellos que ni atraen ni rechazan, y una sonrisa estúpida frecuentemente asomada a sus labios,
indicaban que el placer y el dolor con dificultad pudieran abrirse camino hasta su espíritu. Fabiana, insensible al movimiento o al reposo, como esos cuerpos blandos que se crían adheridos a las hojas de los árboles, pasaba la vida indolentemente sin recuerdos de ayer y sin aspiraciones para mañana. Sus padres habían seguido en su educación la rutina de los tiempos que alcanzaban. Habían puesto un singular estudio en no enseñarla a escribir, porque, según la opinión de entonces dominante, cuando la beldad manejaba bien la pluma, corría el grave peligro de cartearse con el vecino. Nuestros antepasados se apresuraron a despojar al bello sexo de una de las armas adoptadas para las guerras de amor, como si el torrente quedase estacionario al tropezar en su curso con la piedra que lo estorba. Tiempos más galantes, por cierto, y mejor avenidos con las damas han creado compatible la pluma con la aguja. Nosotros felicitamos al sexo encantador por esa conquista arrancada a preocupaciones añejas, y concluimos nuestro desaliñado retrato añadiendo que Fabiana era esencialmente virtuosa, de un carácter dócil y de alma inocente, pero esto no quiere decir que llevase su virtud. Docilidad e inocencia hasta el extremo de desechar un novio que la caprichosa fortuna le deparase, y era precisamente lo que a vuelta de esquina le esperaba. Luego que don Alfonso se vio solo en el campo de sus pretensiones, no acertaba a ordenar sus palabras en forma de amorosa declaración. Se había estudiado un largo discurso, según el cual el enemigo debía rendirse a discreción, pero todos sus recursos intelectuales le abandonaron cuando más necesitaba de ellos. Buscó seductoras frases y solo encontró agitación, temblor, frío, en una palabra, amor. Todo azorado el viejo, ora se estregaba las manos, como pudiera hacerlo un habitante de los polos, ora levantaba los ojos al cielo como si buscase alguna estrella perdida, ora los bajaba y registraba con ellos el vestido. En fin, nuestro pretendiente estaba, como debe estar un pretendiente que cuenta algunas navidades más que el objeto de sus adoraciones, todo temeroso de que sus arrugas y blanquecinos cabellos viniesen a ser juguete de una lozana juventud. Es posible, decía hablando consigo mismo, que yo tiemble, cuando me encuentro al lado de una belleza que debiera animar con mi valor y serenidad. Verdad es que cualquiera, por poco escrupuloso que fuese, notaría una pequeña diferencia en nuestras edades, pero al fin eso da más garantías. Donde hay más edad hay más juicio, y luego mis blasones, mi renta. No hay duda, todo está equilibrado. Una circunstancia casual vino a poner a don Alfonso en el camino de sus aspiraciones. Se le cayó a Fabiana de lo alto del puente el pañuelo que en sus manos tenía, y ya el atento galán se dirigía a cogerlo, cuando la dama se empeñó en bajar ella misma. Este singular capricho no debió sentar mal al tímido pretendiente que, ofreciendo su brazo con una expresión de decidido afecto, no quiso desaprovechar tan favorable ocasión. Hermosa Fabiana, le decía con voz empalagosa al bajar por una estrecha y desigual vereda, mi agitación y mi timidez deben probaros que yo, os amo. Fabiana respondió con una sonrisa de inteligencia, pues aunque, según la pintura que de ella hemos hecho, no era mujer de partes aventajadas, si nuestros lectores se remontan a la época a que nos referimos, recordarán que en aquellos tiempos inocentes, cuando un hombre tenía el arrojo de aventurar en los oídos de una dama la frase de yo os amo, ya sabía ésta por dónde debía esperarlo, no había más que una salida, de fijo había matrimonio. Desgraciadamente, los tiempos han cambiado, y hoy el amor tiene más entradas y salidas que nuestra ley actual de imprenta. Así que, cuando después de una apasionada declaración, la belleza saca en limpio que el galán que ha cautivado piensa seriamente unir su suerte a la de ella en legítimo y aprobado consorcio, puede exclamar con razón: ¡ay! ¡Qué chasco me he llevado! ¡Y qué susto me ha pegado! Porque, a decir la verdad, un yo os amo en estos tiempos, aún pronunciado con tembloroso y conmovido acento, puede probar a lo más que se ama en aquel momento, pero no que se desea una eterna y perdurable compañía. Cierto es, bella Fabiana, proseguía el viejo, un tanto repuesto de su primera turbación, que yo os tengo más experiencia, quiero decir, añadió viendo que Fabiana lo miraba con extrañeza, que hay una pequeña desigualdad en nuestras edades,
Pero eso lo único que prueba es que la inexperta navecilla se abandonará en manos de un avisado piloto. Ya veis que esta es más bien una ventaja, porque francamente los mozos del día no son de fiar, son tan aturdidos. Una segunda sonrisa acompañada de un movimiento de abandono en el cuerpo, semejante al de una paja que se entrega a los impulsos del viento, hizo cobrar aliento al galán a los 50. Ya veis, continuaba, que Amelia, mi hija, será dentro de poco esposa de Guillermo. Y entonces, ¿cómo podré llevar la soledad? Yo necesito una compañera de las virtudes que son inseparables de nuestro preclaro linaje, y ciertamente que os haría una grave ofensa si pensase en otra antes que en vos. Pero, primo Alfonso, decía Fabiana con voz apenas perceptible, si mi hermano. Vuestro hermano desea tanto como yo nuestro enlace. Oh, decía don Alfonso echándose una mirada, tiene gran talento Guillermo para que se le oculten las ventajas de esta boda. Fabiana, estáis muy distante de conocer los escollos de este miserable mundo. Yo no quiero decir que... Oh, eso sería imposible, pero no hay duda de que este mundo es peligroso, y luego la seguridad de contar apoyo, con un nombre ilustre, con riquezas. Es verdad, pero... ¿Pero qué? Bien mío, preguntaba don Alfonso apretándole la mano. Es que eso, me da vergüenza, decía Fabiana bajando los ojos y torciendo con más que mediano empeño la punta del pañuelo, que había cogido ya. ¡Qué inocencia! ¡Qué candor! ¿Quién hubiera pensado en esto antes? Verdad es que Francisca vino a morirse muy tarde, murmuró entre dientes don Alfonso, con que bien mío, yo creo que... Un suspiro escapado del pecho de Fabiana vino a interrumpir agradablemente a don Alfonso, que, sintiendo blando el terreno por donde se iba resbalando, picó de espuelas a su galantería y, entre pocos momentos, dejó ajustada su boda. Esto parecerá extraño atendido el espíritu de la época, pues es fama que en esos tiempos felices, cuando el individuo llevaba cierto apellido, en punto a matrimoniar había heredado un diploma, tenía un patrimonio bastante a asegurar su felicidad a la beldad más descontentadiza, independientemente de la edad y de otras niñerías más que se han hecho inexcusables en el siglo caprichoso de las garantías. Empero dejemos a nuestro héroe saboreando a su placer el buen éxito de su travesura, y hagámosle lugar en tan desaliñada narración a escenas ocurridas en la casa de aquel en el tiempo que se abandonaba a sus amorosas aventuras. Capítulo 3. La casa de don Alfonso de Salazar era uno de los edificios mejor construidos en la ciudad, si puede decirse, en presencia de la moderna arquitectura que los españoles edificaron. Bien, entonces tenía 2 pisos. 1000 relieves practicados en el exterior de sus paredes llenaban satisfactoriamente el gusto de la época. Al observar sus ventanas, un artista del día no encontraría, por cierto, como ponderar la paciencia de la mano que tantas labores tuvo a bien en ellas amontonar. Un escudo de armas sobrepuesto visiblemente poco más arriba de la puerta llamaba la atención. La enorme puerta, tachonada de bronceados clavos y que al abrirse o cerrarse perturba a los transeúntes con su desapacible ruido, daba entrada a un gran patio, en cuyo centro se alzaba un hermoso sardinel con bellísimas flores. A la derecha del espectador estaba situada la sala principal, toda colgada de ricas cortinas de damasco, conservaba siempre una sombra suave que hacía en cierto modo grata la impresión de los objetos. Un hermoso cuadro en que se veía la imagen de la Virgen del Socorro, como presidiendo al costoso mobiliario, daba a entender que don Alfonso era de los hombres que llevan su devoción hasta mezclar al cielo en cosas demasiado terrenales. Hacia el fondo de otra pieza con puerta al mismo patio, veía a una mujer bastante joven entregada a la lectura de un libro que, por la avidez con que devoraba sus hojas la tímida lectora y por la atención que prestaba al más ligero ruido, cualquiera habría sospechado ser de clandestina introducción. Vestida con sencillez, ostentaba todos los primores de la belleza desnudada de los atavíos embarazosos del arte. Una sombra apenas pronunciada de palidez extendida por su blanquísimo rostro manifestaba hallarse siempre concentrada en una dulce y apacible melancolía,
Sus ojos negros y brillantes, obligados a una tregua por algún tierno pasaje, derramaban en sus adormecidas miradas cierto deleite suave que no pudieran resistirse impunemente. Eran aquellas miradas que revelan en el individuo el predominio del amor. Sus labios, a veces contraídos por una celestial sonrisa, dejaban entrever dos órdenes de blancos y pulidos dientes. De la extremidad inferior de su torneado cuello empezaba a alzarse progresivamente el pecho de alabastro hasta llegar a un punto proporcionado, de donde se precipitaba con gracia y elegancia, concurriendo a formar una cintura delicada y flexible como el mimbre. Sus pies, de pequeñas y bien delineadas dimensiones, cabellos negros como el ébano, gracia y gentileza en los movimientos y una regular estatura, fijaban el tipo de las venezolanas. Amelia, un alma sensible, con una imaginación de fuego y con un entendimiento claro, había sabido sobreponerse a las preocupaciones e ignorancia de la sociedad en que vivía. Un poeta que entonces la hubiera contemplado, la habría comparado a una piedra preciosa perdida en el fango de sucios y revueltos mares. Era una flor en el desierto. No ha sido nuestro ánimo, al calificar la sociedad de entonces, hacerle la más leve inculpación. Preocupada e ignorante, su preocupación e ignorancia reconocían causas que no le era dado remover por sí misma. La civilización de un pueblo no es obra de un día. Una sociedad naciente todavía en un suelo, que, si puede decirse, conservaba casi frescas las espumas de las aguas de donde una mano española acababa de sacarlo. Una sociedad sin pasado, sin historia. ¿Qué títulos presenta la civilización? Destinada, por otra parte, a responder con una sonrisa de forzadas complacencias a la insaciable codicia del despotismo peninsular, obligada a enriquecer, con sus sudores, como un vil esclavo las arcas de su señor, privada del beneficio del comercio, con los pueblos del continente europeo, aislada, sin recursos. ¿Cómo pretender ilustrarse, si el ruido desapacible de sus cadenas a cada instante venía a recordarle el vasallaje jurado a su señor feudal? ¿Cómo hacer cargos a esa generación, cuyas cenizas respetamos, cuando, para eterno baldón de la política española, tenía que mendigar un rayo de luz a las extranjeras? Los nombres de Racine y de Voltaire, dice nuestro célebre historiador con relación a las colonias, fueron conocidos y ensalzados primero que los de Lope de Vega, Calderón y Mariana. Sí, la dominación española pasó por nuestro suelo, sin dejar siquiera un recuerdo, un monumento que haga grata y placentera su memoria. Cuando se escriba la historia de nuestra civilización, ese largo y nebuloso crepúsculo que la ha precedido será el programa de la dominación peninsular. Después de este breve episodio, arrancado por el sentimiento del patriotismo, volvamos a nuestra interrumpida narración. Pocos momentos después de que don Alfonso salió de su casa ansioso de poner un término al estado de viudez con que muy mal se avenía, se dejaron oír en él zaguán las pisadas de una bestia. Un caballero, vestido como de viaje, saltó de ella y entró precipitadamente. Su aire de franqueza, sus maneras finas, y el agrado y la dulzura que en todo su exterior se descubría, revelaban a primera vista una educación adquirida en la escuela de una buena sociedad. Llevaba un cerco oscuro impreso bajo sus párpados, que indicaba que sus ojos escasamente se cerraban al sueño. Por esto, y por el trabajo con que revolvía sus miradas, no habría sido difícil inferir que quien entraba había sido largo tiempo víctima del dolor. Amelia tiró el libro al verle entrar. ¡Cielos!, exclamó llena de gozo, ¿es esta una ilusión? Amelia. Amelia, gritó el joven fuera de sí, y tendiéndole los brazos. 6 años de ausencia, 6 siglos. Y después, Dios mío, el placer y la felicidad. Ah, te vuelvo a ver, después de una larga y maldecida separación. Amelia. Bien mío. Vienes a darme idea del mundo y de la vida, como el primer sol que alumbra después de una larga y tenebrosa noche. Basta, Carlos, decía Amelia con voz exánime y tratando de desasir los brazos del joven que le estrechaba. Basta, soltadme. ¿Soltarte? Imposible. Me parece que vuelven a separarnos,
decía el joven con una especie de delirio. Ah, 6 años ausentes de ti. 6 años que pasaron con la pesadez y la lentitud de 6 siglos. ¿Es verdad que el tiempo parecía estacionario, Amelia? Sí, pero soltadme, por piedad. Dios mío. Si él viniese, o si mi padre nos viese. Si él viniese, ¿has dicho? Gritó Carlos con sorpresa, y para ti, ¿quién hay que se llame él sino yo? Amelia. No comprendo. Ah. Yo no tengo valor para. Mi padre os lo dirá. ¿Qué misterio? Amelia, explícate. Imposible, decía la joven volviendo la cabeza como avergonzada con la presencia de Carlos. Volved después, yo os lo suplico. Amelia, dijo Carlos, tomando una de sus manos y clavándole una mirada desconcertadora. Yo he atravesado los mares en una tabla en busca de un tesoro que me pertenece. Yo vengo a reclamar tu corazón que es mío. Tú misma me lo diste, añadió después con voz comedida. Sí, pero yo anduve indiscreta por ofreceros una prenda de que no podía disponer. Yo misma no me pertenecía, y ahora mi padre me destina a ser. ¿Esposa de quién? Gritó Carlos con desesperación. Acaba, infeliz, destruye en el corazón, rompe el único vínculo que me ligaba a la vida. De Guillermo, dijo Amelia escondiendo entre sus manos el rostro que tenía ya bañado en lágrimas. ¿Nuestro primo? Y ese miserable consciente. Pues yo le forzaré a renunciar a esa dicha que la veleidad de una mujer ha librado en sus manos. ¿Mi veleidad decís? ¿Y sabéis acaso que me era dado impedirlo? Pues yo lo impediré, dijo Carlos con toda la entereza de una firme resolución. Imposible, papá lo tiene resuelto, y no ignoráis que sus resoluciones son irrevocables. Pero las de la hija no lo son, repuso el joven con una forzada sonrisa. La hija emprende hoy la conquista de un corazón y cuando mañana lo ve rendido, lo lastima y lo retira con el pie para sustituirle otro. Sí, dice bien, Amelia añadió con una fría serenidad, las resoluciones de su padre son irrevocables. Ah. Para mí desdicha. Pues mira, dijo Carlos con firmeza, hay un destino al que el hombre no puede resistir, hay una mano invisible que todo lo dirige, hay una mano de inteligencia suprema que todo lo regula, y ese destino, esa mano invisible, esa inteligencia suprema al asentar en el gran censo de los vivientes los dos nombres de Carlos y de Amelia, serán uno, dijo, y sus resoluciones sí son irrevocables. Son delirios, Carlos, la pasión os ciega, mañana pensaréis de otro modo. Amable fiera. ¿Tú también insultas mi pasión? ¿Tú también te asocias a esas almas vulgares, que confunden el amor emanado del cielo con el instinto de los brutos? ¿Tú también crees que el tiempo todo lo destruye, que esa verde vestidura del campo se rasga y se marchita, que ese azul clarísimo del cielo se empaña y se oscurece y que las sensaciones de hoy no son las sensaciones de ayer? Pues mentís tú, y ese bulbo de mujeres que piensen como tú. Ni hay ayer, ni hay mañana para el que una vez tuvo la desgracia de sentir en el corazón la primera llama del amor. Sus primeras heridas no se cierran nunca, ese primer fuego no se apaga jamás, es inextinguible, eterno. Dura como el hombre, ya. ¿Quién sabe si pasa más allá del sepulcro? Yo pensé que me habrías ya olvidado. Infeliz. ¿Qué oigo? No es, pues, la fuerza quien te obliga a quebrantar un juramento. Necio de mí, que creí en un amor de mujer. Ya lo has confesado, has sido infiel, mujer. Cuando me hablabas de una voluntad despótica, yo desafiaba mi destino, porque la fuerza, Amelia, se vence con la fuerza, pero tus mismos labios acaban de revelarlo. Sí, ese amor con el que te entregas a otro es tan libre y tan espontáneo, como es libre y espontáneo el vuelo de la versátil mariposa. Carlos, no es ya tiempo de reconvenirme.
Solo ahora soy culpable, ahora que estoy oyendo protestas de un amor en que ya no debo pensar. ¿Y cuándo has pensado en él, mujer aleve? ¿Sería cuando abriste esos labios perjuros, para entregar un corazón que es mío a pesar de ti? Ah, nunca, nunca. Ya es imposible. ¿Imposible dices? ¿Y qué hay imposible para el que siente en las venas juventud y amor? Si me amas aún, Amelia, como me atrevo a leerlo en esas miradas que se parecen todavía a las que en otro tiempo clavaste en mis ojos, yo forzaré al cielo a señalarnos una estrella amiga, y los dos solos, a despecho de la sociedad y sus caprichos, seguiremos su luz, y seremos felices. Carlos, ya no hay felicidad, todo se ha acabado, decía Amelia con voz trémula. Sí, repuso Carlos con una serenidad espantosa. Todo se ha acabado, porque la muerte lo acaba todo. Ah, desventurado, deliráis. ¿Delirar? Te engañas, Amelia. Deliraba cuando fácil y ligero creía en la fidelidad de una mujer. Deliraba, cuando entregado a ese tropel deleitoso de ilusiones, que acabas de desvanecer en este instante, te levantaba un altar en mi corazón y te ofrecía un culto. ¿Quieres oír otro de mis delirios? Mira, cuando arrastrado de esta pasión volcánica que me abraza, me lancé en el vastísimo océano que nos separaba. Una horrorosa tormenta vino a sorprendernos en medio de la navegación. El mar se enfurecía, el viento bramaba, y el buque, fuertemente estremecido por las olas que venían a estrellarse contra uno y otro lado, rechinaba. La situación era horrible, en cada ola que se hinchaba delante de nosotros, veíamos una tumba oscilante. Todo era horror, desesperación, muerte. En aquel momento, que se me antojó el último de mi vida, llevé la mano al corazón como para dirigirlo al cielo, y en vez de religión solo encontré amor. Mira, estaba penando en ti, fingía que estabas a mi lado, modulando mi propia voz, como para imitar la tuya, me decía, Carlos, Carlos, yo te amo, muere feliz en mis brazos. Ah. Entonces la naturaleza, en su terrífico desconcierto, me parecía un Edén, y aquel instante se me pareció a la felicidad. Eso era delirar, Amelia. Pero ahora, al dudar de tu amor, al pensar en la muerte. Desventurado, quién sabe si me alumbra un rayo de razón. ¿Y la tormenta, Carlos? Preguntó Amelia con una especie de estupor. Yo no supe más de mí. Una nube de ilusiones cubrió mis ojos, y solo recuerdo vagamente que al ruido desacordado de las olas acercaba a tus mejillas mis trémulos labios, y les imprimía un ósculo como este que ahora sello, hermosa, en tus ardientes labios. Caballero, dijo Amelia haciendo un débil esfuerzo por desasirse de los brazos del joven que la oprimía. Ya abusáis de mi debilidad, ¿qué pretendéis ahora? Nuestro amor es ya concluido, partid, si me amáis. Ah. Partid, os ruego por ese mismo amor. Y te atreves, ingrata, a invocar el mismo amor que has hollado con tus pies, y que has traicionado con una perfidia sin igual. Ah. No he sido traidora, solo he sido desgraciada. Partid, Carlos, si él viniese. Si él viniese. Dios mío. Mi presencia los estorba. Sí, eres de otro, mujer desleal, sin alegar para ello ningún pretexto que justifique tu veleidad, porque ¿qué quiere decir obediencia, padre, sociedad, cuando se oye una voz que grita en el corazón amor, pasión? Pues bien, tú me precipitas al crimen, yo seré un criminal. Harto tiempo he andado extraviado buscando mi felicidad en la senda de la virtud, tú me señalas ya el camino que debo seguir. Obedeceré, señora, dijo Carlos clavando en Amelia una mirada fatídica, obedeceré. ¿Desventurado qué piensas? Preguntó Amelia, sobresaltada. Hacerme feliz a despecho de mi destino. Dos caminos conducen a mi felicidad, el amor o la muerte, el uno está cerrado, tú misma lo has cerrado, me abandonaré al otro. ¿Y dices que me amas, Carlos?
dijo Amelia con una mal reprimida ternura. Ah, cruel. Añadió bañada en lágrimas, ya soy perdida. ¿Lloras, Amelia? Ya es inútil negarlo, siempre me amas. Mentira, dijo Amelia cubriéndose el rostro con las manos. Yo he ahogado ese amor funesto, porque ya voy a ser de otro, y para siempre. Partid. Pues mátame, pérfida, que desde este momento detesto la vida. Sí, juraste ser de otro, con esos labios entonces perjuros y ahora falaces, porque mienten, Amelia. Mira, esas lágrimas que inundan tu rostro te están vendiendo. Ah. Todavía me amas. Carlos. Dijo Amelia con voz desfalleciendo y echándole una mirada de súplica. Sí, todavía. Repítelo, bien mío, pero repítelo con la misma dulzura que en tiempos más felices me lo dijiste aquí, debajo de este mismo techo, delante de estas mismas paredes que están contemplando mudas tu horrible deslealtad. Piedad, cruel. Piedad para una desgraciada. Sí, continuaba el joven con delirio, repítelo con aquel mismo acento de conmoción y de ternura, con aquella voz trémula, con aquellas miradas casi adormecidas por el placer, que han quedado grabadas aquí en el corazón como esas estrellas que clavó la mano de Dios en la bóveda del cielo. Ah. No, no os amo, gritó Amelia, reuniendo sus ya débiles fuerzas. Cruel, ¿qué queréis, perderme? Pues solo odio encontraréis en mí. Mentira, Amelia. Mira, una nueva imprudencia tuya acaba de desvanecer mis dudas, ese retrato. ¿Ese retrato me pertenece a mí? Gritó una voz de trueno que se oyó en el corredor. A mí. Repitió un momento después en la habitación de Amelia. ¡Ay! Exclamó Amelia cayendo en la silla en que antes estaba sentada. ¿A vos? Preguntó Carlos con voz reconcentrada y mirando con extrañeza al personaje que acababa de entrar. ¿A vos? ¿Y por qué? Porque ella es mía, y cuanto es suyo me pertenece, respondió el desconocido, parándose un tanto en la nueva fisonomía que tenía delante. Carlos. Dijo Amelia clavándole una mirada de reconvención, como para prevenir alguna imprudencia. Sí, dijo entonces Carlos con una fingida calma, ya lo sabía, pero ese retrato, añadió sacando un puñal y cortando el hilo que lo sostenía al collar de Amelia, no será testigo de vuestras maldecidas caricias. Caballero. Gritó el desconocido en tono áspero. Las consideraciones de recién venido no os autorizan a tanto. Debe ser más cortés en otra ocasión. Son todavía restos de antiguos derechos, repuso Carlos con amarga sonrisa. Pero que han caducado ya, dijo el desconocido devolviendo otra amarga sonrisa. Carlos hizo un movimiento de coraje, pero al reparar en la actitud suplicante de Amelia trató de reprimirse, y una sombra pálida cubrió su frente. Un largo silencio al animado diálogo, y los tres personajes que lo sostenían quedaron como tres estatuas clavadas en el piso de la habitación de Amelia. Guillermo, a quien nuestros lectores deben haber conocido por el extraño modo de anunciarse, luego que dejó en el puente a los dos novios de nuestro segundo cuadro, recorrió algunas calles de la ciudad para dar tiempo a que don Alfonso volviese a su casa, y hacer entonces su visita de costumbre, pero séase el viejo engolfado en sus amores retardase su vuelta, como es más que posible, o séase que Guillermo acelerase la suya por robar un instante a la importuna presencia de su suegro, como es más que probable. Ido cierto es que el novio se presentó a su bella antes de la venida del papá, y al reparar en una bestia desconocida y al oír el extraño diálogo que con alguien Amelia alimentaba, se precipitó de la manera que dejamos anunciado. El silencio continuaba. Guillermo miraba alternativamente a Amelia y a Carlos como queriendo descubrir algo, ya en la turbación de la primera, ya en el reprimido coraje del segundo. Se hallaba en aquel estado de vacilación en que nos deja un obstáculo imprevisto, que viene a atravesarse importunadamente en el camino de nuestros cálculos,
cuando se oyeron los pasos de una persona que entraba. «Es papá», dijo Amelia asustada. «Guillermo, no es necesario que él sepa». «¿Quién ha llegado?», preguntó don Alfonso en el tono de quien se prepara a recibir una sorpresa agradable. «¿Quién, Carlos?». «Querido tío», exclamó Carlos saliéndole al paso. «¡Qué dicha! En buena hora llegas», decía el tío abrazándole tiernamente. «Nuestra buena suerte te envía a participar de nuestros goces». «Ya ves, Guillermo. ¿No os decía que para entonces estaría Carlos aquí?». «¿Pero qué es eso?», dijo don Alfonso a Carlos, preparándole el puñal y el retrato que todavía tenía en sus manos. «Nada, papá», se apresuró Amelia a decir, «nada. Tratábamos aquí de separar este retrato del modo más pronto, y Carlos lo hizo a lo Alejandro». «¿A lo Alejandro, eh?», preguntó el taimado viejo con una sonrisa en que manifestaba no haber tragado el anzuelo. Una calma aparente sucedió a las últimas palabras del nuevo interlocutor. Su presencia inesperada produjo en los que allí estaban una turbación que los dejó inciertos del nuevo papel que debieran adoptar. Para las personas no acostumbradas a engañar, estas transiciones son un tormento. Se necesita un alma poco impresionable, un alma a la que ajusten todos los disfraces sociales, constituida, si tal puede decirse, como la cera, que sin oponer resistencia adopta cualesquiera formas que se le quieran dar. Se necesita cierta familiaridad con el fraude para dominar semejantes situaciones, y los actores que tenemos en escena no eran por cierto los más a propósito. Así que para don Alfonso no fue un misterio lo que entre ellos hubiera sucedido, sabedor, por una parte, de los antiguos amores de Carlos y Amelia, y testigo por otra del carácter delicado y un tanto celoso de Guillermo. No tuvo que ir muy lejos para sospechar que la venida del primero debió hacer algo azarosa la posición del segundo, y si como es cierto, los intereses de éste estaban con los suyos en más que ligera alianza, su posición misma también se había complicado, y tenía que proceder en consecuencia. No deben extrañar, pues, nuestros lectores, que don Alfonso, abriendo un paréntesis al decidido afecto que a su sobrino profesaba, le dirigiese, aunque en tono dulce y cariñoso, las siguientes palabras. «Carlos, es imposible que quedes en mi casa. Por motivos que después se te dirán, esta casa estará dentro de poco en una completa revolución. Así me parecía bien que por estos días te fueses a casa de nuestro fiel amigo y pariente don Timoteo, a quien darás mucho gusto con tu compañía». Una lágrima de dolor asomada de improviso a los ojos del joven fue su única contestación, y arrastrando penosamente el cuerpo que apenas podía mover, se despidió echando una mirada a Amelia de aquellas que se desvirtúan y pierden su fuerza cuando se las quiere explicar. Una vez desembarazada del importuno testigo, don Alfonso tomó del brazo a Guillermo y, llevándolo hacia la sala. «Victoria», le dijo, y cuando hubieron entrado, entablaron una conversación de que no llegaban a la habitación de Amelia, sino sonidos confusos imposibles de entender. Esta, luego que se vio sola, dio suelta al llanto, que salía de sus ojos con la fuerza del agua largo tiempo detenida. Dejémosla un instante entregada a su enemiga suerte, y démosle entrada en nuestros mal tejidos relatos a un nuevo personaje, todavía desconocido para nuestros lectores. Capítulo 4. Todas las épocas conservan sus recuerdos de las que ya han pasado. El hombre, no pudiendo detener al tiempo en su veloz carrera, se contenta con robarle un monumento, con arrancarle al pasar una tradición. A semejanza de las épocas, tienen también las casas sus recuerdos, su tradición, y la de don Alfonso conservaba la suya. Era una vieja de encorvada figura. Muy apurado se habría de ver un cronologista al fijar la fecha de tan curioso documento, pues en la multitud de relieves que la infatigable mano del tiempo había ido dibujando cada vez que por su rostro pasaba, habían de perderse y confundirse todos sus cálculos. Como esas rafas que quedan en pie en medio de las ruinas de un antiguo edificio, así nuestra vieja quedaba todavía para atestiguar la existencia de generaciones que se desmoronaron.
sirvió a los fundadores de la casa, murieron estos, y siguió sirviendo a su inmediata descendencia, que también se concluyó, y la vieja siempre en pie, quedó para servir a los descendientes sucesivos. Había venido salvando la corriente del tiempo como esa sombra negra que se adhiere a las paredes de los viejos edificios. Era ya de aquellas viejas que más estorban que sirven, que quiebran cuanto viene a sus manos, y que solo se conservan por esa natural inclinación que tenemos a guardar las reliquias de épocas más atrasadas. Don Alfonso, de suyo afecto a curiosidades, temeroso de que se le gastase con el uso, la tenía solo destinada a distraer con sus cuentos y consejas la soledad de la joven Amelia. No había mucho que ésta quedó sola, cuando entró la vieja arrastrando con trabajo una especie de zapatos, y meciéndose a derecha e izquierda, como quien pierde a cada paso el equilibrio, y al notar con la escasa vista que todavía le quedaba la palidez de Amelia y el llanto que de sus ojos brotaba, exclamó: ¿Qué tienes, hija? Siempre llorando desde que se fue Carlos. Todavía no te he visto contenta un solo día. Llorando, sí, contestó la joven lanzando un profundo suspiro, ese es mi destino. ¿Pero no te vas a casar? Pues en mi tiempo, cuando las niñas estaban en vísperas, ni comían ni dormían, pero era de alegría. Ah, Dominga, ellas se casaban, no las casaban. Sí es moda vieja. Desde que yo me conozco, las niñas nunca han pensado en eso, porque sus padres se han tomado el trabajo de buscar los buenos novios. Esa es una fortuna. Como yo no tuve padres, no pude encontrar ninguno. Fortuna. Ah. Tú no sabes lo que es verse obligada a aceptar un marido que el corazón rechaza, y a rechazar otro que el corazón acepta. Si lo hubieras visto en este momento abandonado a los extravíos de esa pasión funesta que todavía alimenta. Me ama siempre, Dominga, pero con más delirio. Tenía en sus miradas una seducción que me arrastraba. Al hablar, su voz, que llegaba a herir dulcemente mis oídos, me hacía estremecer. ¿Qué querrá decir esto, cielos? Cuando la voz de mi próximo esposo pasa por mis oídos una ráfaga de viento, sin dejarme un recuerdo, sin producirme una emoción. ¿Y qué le decías tú a Carlos? Preguntaba la vieja como asombrada. ¿Qué le decía? Mentiras, que ya no podía amarle, que ya le había olvidado. Palabras todas en que él no tenía fe, ni yo misma que las decía. Y si eso es así, yo no sé cómo Guillermo persiste. Pero ¿qué ha de hacer Guillermo, si mis labios falaces le han dicho 1000 veces que le amo, o más bien, me han forzado a... Eso es terrible, hija, decía la vieja compadecida. Terrible. Y lo que es más, inevitable. Dios mío. ¿Qué será de mí? Yo tiemblo al pensar en el porvenir, yo me estremezco al revolver en mi imaginación la suerte que me espera. De una parte, la voz terrible de un padre que me fuerza al sacrificio, y la virtud de que me he hecho un deber, y de otra, el amor con su magia irresistible, ese amor que ya es un crimen, y cuya ponzoña me tiene envenenado el corazón. ¿Dónde cielos, hallaré fuerzas para resistir? Ah, Dominga. Si lo hubieras visto llorar en este momento, a ti también te hubiera conmovido. Mira, al oír de papá la sentencia despacio, una lágrima cargada de dolor se extendió por sus ojos, que brillaron entonces con el fatídico resplandor de una lámpara que se apaga. Lloró, Dominga, en presencia de su amada. ¿Sabes lo que vale una lágrima? Amelia, decía la vieja clavándole una mirada que salía de sus profundos ojos, como de 2 abismos, tú debes olvidar a Carlos, ya que no puedes pensar en él sin ser. Sin ser criminal, ¿es verdad? Esto me faltaba, Dios mío. Exclamó Amelia volviendo la cara, como avergonzada. Faltaba oír de boca de esta mujer la reconvención amarga de la virtud. Sí, Dominga, añadió tomando una de sus descarnadas manos, yo me precipito por una senda cerrada ya para siempre. Ah. Para siempre, repitió cayendo en una silla.
Amelia ya no hablaba, entregada a un intenso dolor, yacía en los brazos de Dominga, que pasaba su mano temblorosa por su pálida frente, de que se había apoderado una frialdad glacial. Luchaban en su imaginación mil encontradas ideas, el próximo enlace con un hombre a quien, si no aborrecía, por lo menos no amaba, la voluntad de su padre, que debía obedecer ciegamente en virtud de los plenos derechos de que la sociedad le tenía investido, el amor de Carlos, que le seguía a todas partes como si fuese su propia sombra. Todas estas ideas se cruzaban en desordenado tropel por su acalorada imaginación, y la infeliz hecha presa del dolor había quedado en una postrada inmovilidad. Nuestras amables lectoras muy escasamente podrán formar una idea de la situación desesperante de la infeliz Amelia. Individuos de una sociedad en que la mitad encantadora de la humana especie ha recobrado su libertad, y goza tranquilamente de aquellos derechos de que la barbarie de siglos remotos la había despojado, apenas concebirán cómo un corazón apasionado puede levantar un altar y sacrificar su amor, pudiendo cavar un sepulcro y perecer con él. Sin embargo, si vuelven sus seductoras miradas hacia la época a que nos hemos remontado, observarán las afecciones femeniles encadenadas a la voluntad paternal. Sí, para entonces la esposa había cambiado ya el nombre de esclava por el de compañera del marido. Todavía la hija inclinaba sumisa la frente para subir al tálamo que la mano del padre le había preparado. La tiranía de los padres, débil reflejo de las edades bárbaras que erigían culto a la fuerza, estaba sostenida por un resto de esa falsa creencia. Si el derecho presentaba sus títulos en la fuerza, la debilidad de la mujer no debía tener derechos ante la penetrancia del hombre. La debilidad fue la esclavitud, como la fuerza el señorío. Más tarde, la aparición providencial del cristianismo vino a aproximar las jerarquías sociales, y a hacer más dulces los vínculos de la familia. La reformadora civilización, cuyo tema principal ha sido marcar derechos deslindando deberes, segundó el impulso y, reuniendo entre ambas sus esfuerzos, han venido rompiendo yugos y quebrantando cadenas. Hace ya suavizado la dura suerte de la servidumbre. El marido ve en su esposa una tierna compañera y el padre llama hija al fruto de sus amores. La reforma se ha realizado, y la razón ilustrada ha venido a dirigir las creencias sociales, ocupando el lugar de la fuerza brutal. Amelia, vuelta de su letargo, se encontró reclinada en una cómoda silla. La vieja, al verla dormida, había desaparecido, la calma había sustituido a la tormenta, y solo se oía el sordo rumor del diálogo sostenido por los dos personajes que se hallaban en la sala. Continuará. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete al canal para recibir la notificación de nuevos audiolibros que estaré publicando próximamente. También puedes suscribirte a mi Substack 52 cuentos del país que llevo, donde encontrarás otras historias relacionadas y recursos gratuitos. Te dejo el enlace en la descripción. La idea es formarnos juntos y conocer más sobre la literatura venezolana, darle espacio, valor y continuidad. No te quedes nunca sin voz para valorar lo nuestro.